Seguir la ruta de la historia de un lugar que visitamos siempre es importante. Además, resulta interesante para nosotros saber qué hay detrás de un pueblo, cuáles son los vestigios que dejan a lo largo y con el paso del tiempo. Hoy regresamos a Tizimín, donde el corredor turístico está dando mucho que hablar en la Riviera Maya, en Cozumel y en varias partes de la región. Venimos aquí a platicar con el profesor Luis Pérez Salazar, quien es el historiador de Tizimín, con un tema en específico, su nombre Choac-Já, y se supone que allá existió uno de los primeros asentamientos en donde cree que se funda la ciudad de Valladolid, donde a futuro y más adelante Coral Televisión igual irá a realizar reportajes como lo estamos haciendo aquí en la ciudad de Tizimín. Profesor, como siempre, muchas gracias por recibirnos en su casa, en un lugar muy íntimo para platicar sobre la historia de este lugar. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Agradezco pues que hayan venido ustedes a Tizimín para estar grabando este programa que le va a dar a Tizimín y toda esa región lo que estos señores, estos amigos quisieran formar un corredor turístico para Tizimín. Pero el corredor turístico no es nada si no hay historia, si no hay una base de lo que la gente antes fue. Y a mí me contaron sobre lo de Choac-Já. ¿Qué hay detrás de este asentamiento, profesor? Choac-Já es el nombre correcto, que significa Laguna Larga, pero ellos no mencionaban el nombre de Choac-Já, sino decían Chahuaca, pero fue un error que ellos cometieron, así como escuchaban, pronunciaban, y sin embargo, lo correcto es Choac-Já. Este lo encontramos nosotros al norte de nuestra península, al noreste de esta parte de la región de Tizimín. Podríamos decir que desde 1517, 18, después en 1528, con la llegada de Francisco de Montejo, con su hijo y con el sobrino de Francisco de Montejo. Pero específicamente Choac-Já fue visitado varias veces, pero ahora vamos a platicar acerca de la fundación de la villa de Valladolid. Sí, porque es un lugar significativo y recorrerlo y estar allá, ver y comprobar que de verdad es un lugar donde hay muchos ojos de agua, cenotes, y hay mucha agua, es lo que destaca, pero se dice que de allá salen las primeras familias para fundar la ciudad de lo que hoy conocemos Valladolid. Bueno, eran cuando se fundó la villa de Valladolid en Choac-Já. Choac-Já era la cabecera de los chiquincheles. Usted sabe, habían distintos cacicazgos, ¿no? A esta parte del norte, allá gobernaban los chiquincheles. En la parte de Saquí, Valladolid, eran los cupules. Así es que nosotros podríamos decir que en Choac-Já, entre 40 y 50 personas españoles fueron los que fundaron la primera villa de Valladolid. Específicamente el lugar, pues no se sabe, pero encontramos varias lagunas, y si nos adentramos un poquito más al monte, ¿verdad?, vamos a encontrar ruinas muy grandes. Cuando ellos llegaron a Choac-Já, lo vieron inmenso, se quedaron maravillados. Imagínense ustedes, decían que tenía aproximadamente unos 5,000 viviendas, y se encontraron con construcciones muy grandes, y no es como, por ejemplo, ahora admiramos las ruinas de Chichén, de Balam, y que nosotros vemos la piedra, ¿no? No era así, todo estaba estucada y todo estaba pintada a colores. Así es que imagínense cómo se sintieron ellos al llegar y descubrir ese lugar. Era uno de los lugares muy grandes de esta parte del noreste de la península. Así es que entre 40 y 50 españoles lo fundaron allá. Solo estuvieron un año en el 43 y en el 44 se cambiaron de lugar.
Sí, pero algo pasa. Se cambian de lugar porque, bueno, ellos no estaban acostumbrados a las cuestiones insalubres, a las enfermedades, y hay algo que ocurre que es decisivo para que ellos se vayan de ese lugar y ahora también estén en la zona en donde hoy es la ciudad de Valladolid. Cuando ellos llegaron, les pareció bastante interesante, un lugar que sobre todo había mucho pasto, había mucha casa, mucho fruto, tenían cerca a Conil, que es aproximadamente donde está el Cuyo, y entonces sus barcos podían ellos atracar allá. Así es que les pareció a ellos de excelente el terreno, y por esa razón decidieron ellos, por estrategias del desembarque y estrategia para visitar otros lugares, lo fundaron. Pero conforme va pasando el tiempo, un año, ¿verdad?, ellos se dan cuenta que pues es muy insalubre, porque era pura sabana. Así es que los moscos, las alimanias, las serpientes, y era terrible, ¿no? Tuvieron muchísimos problemas de enfermedades, y por esa razón ellos deciden solicitar al capitán general y solicitar a España el cambio de lugar. Y entonces estaban buscando ellos un lugar donde asentarse. Y pues Chiquinchel sí está más separado, ¿no? Pero como ya habían pasado ellos por esta parte de los Cupules, que es donde pertenece Valladolid, se les hizo también un lugar muy, muy interesante. Un lugar donde ellos podrían tener agua, sobre todo abundan en esa región los cenotes, y son una de las cosas que más le interesaba a los españoles, y también para los mayas, ¿no? Porque ellos a través de los cenotes pues sacaban todo el agua que necesitaban. Podríamos admirar muchas cosas que hicieron nuestros antepasados mayas, que inclusive tenían sus canales de riego, tenían canales para llevar el agua hasta su ciudad. Y así es que por esa razón deciden ellos, en 1543 entraron a Chihuahua, en 1544 se pasaron ellos hasta aquí, y ahí se vuelve a fundar otra vez la villa de Valladolid. Interesante, además sabemos que igual para destacar este hecho histórico hay una placa en donde se establece este acontecimiento, y también tenemos entendido que las autoridades, cada vez que esto ocurre, pues hacen una ceremonia para recordar la importancia. Pero este lugar se ubica dentro de la zona del corredor turístico de Tizimín, y pues es otro lugar que es pues un atractivo, ¿no?, para venir. Y ya nos cuentan, el caminar por allá nos vamos a topar con varias lagunas, con paisajes muy bonitos. Nos hablan de que hay ranchos y asentamientos en esa zona muy grandes, y que esto pues ya le da mucha fuerza y mucho valor a esta parte de la historia que está entre Tizimín y Valladolid. ¿Será esto algo que usted venga a esta zona? Ahorita le vamos a dar la ubicación exacta con la ayuda del maestro para que no se pierda, y cuando esté por esta zona pues pare, se tome fotos y de alguna manera también recuerde los datos que estamos dando en este reportaje sobre Chihuahua, que quiere decir agua larga. ¿Nos ubica por dónde podemos estar en esta zona? Para visitar este lugar nos vamos en autobús o en coche, nos vamos hasta la colonia. Y la colonia también fue un asentamiento muy grande que recibía el nombre de Cincimato. De la colonia nos vamos para el Cuyo. A medio camino nos vamos a encontrar, yéndose al Cuyo, nos vamos a encontrar a la izquierda, a la orilla de la carretera, una piedra que no es original, naturalmente, ¿no? Pero es para conmemorar la fundación de la villa de Valladolid. Pues es tomarse una fotografía, es admirar pues todo lo que tenemos alrededor. Como usted decía, pues, encontramos lagunas muy bonitas, y lástima que todavía no está abierto, pero si esto pudiera ser posible,
llegar hasta los asentamientos donde nosotros encontramos vestigios mayas. Eso es lo que precisamente queremos con estos reportajes, que la gente se anime, que cambie su mentalidad. Los dueños de esos ranchos y de esa zona, que muestren esto a todo el mundo, que no se lo queden, que no lo guarden, que haya un letrero, que haya algo más que distinga que allá está Chobaja y que es un lugar que hay que entrar porque hay ranchos, hay lagunas y hay vestigios mayas. Entonces no hay que esconderlo, hay que sacarlo, hay que mostrarlo, y creo que con este tipo de situaciones vamos a darle mucha fuerza a el corredor turístico de Tizimín. Y bueno, estamos ahorita con el historiador que nos está dando todos los datos que robustecen esta parte de la historia de esta zona. Bueno, pues yo creo que aquí hay una gran hermandad entre Tizimín y Valladolid, y que comparten este pasaje histórico, y que igual ahora vemos que siguen haciendo alianzas importantes hasta ahora para salir adelante con el turismo, profesor. Nosotros cada año las autoridades de Valladolid, como dijiste hace un momento, y de Tizimín, ellos hacen pues una ofrenda, ¿verdad?, para conmemorar el día de la fundación de Valladolid. Pero, por ejemplo, llegando a Moctezuma puede uno desviarse para los ranchos y no tiene uno que ir muchos kilómetros para encontrar vestigios tan interesantes. Tizimín tiene cantidad de lugares atractivos, inclusive entrando al puerto del Cuyo hay un faro. Ese faro está sobre un cerro maya original, que desde 1531 en el Cuyo existían algunas casitas donde vivían indígenas, y que eran los faroleros. Ellos cuidaban el faro, y ese lugar nosotros podemos subirnos allá. Es una vista hermosísima subirse al faro sobre un cerro original maya, y podemos encontrar también alrededor de ese cerro otras que lástima no se han cuidado, ¿no? Claro. Estos pasajes de la historia se los podemos contar, se los podemos mostrar a través de la televisión, pero será mejor que usted venga y los descubra. Todos estos tesoros que tiene Tizimín, que los está guardando tal vez para un mejor momento, cuando ya la buena época del turismo por esta zona sea los tesoros de toda una comunidad que está esperando el momento de abrirlo. Será clave que todos los dueños de esa zona, que tienen terrenos, que tienen ranchos, que también son dueños de lagunas, que cambien su mentalidad, y van a ver cómo promoviéndolas, practicando el ecoturismo por allá, esta zona de Yucatán se va a transformar. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y aquí en Tizimín hay muchas cosas que estamos descubriendo y que se tienen que mostrar a todo el mundo, porque vale la pena de verdad conocerlo, y ojalá que usted se dé su tiempo para hacerlo. Yo quiero agradecer mucho al profesor Luis Pérez Salazar, que otra vez nos haya atendido aquí como el historiador de Tizimín. Y pues quién mejor que él. Igual ya estamos nosotros creando un movimiento viral a través de las redes sociales, porque bueno, en Cozumel nos preguntan cómo te fue en Tizimín, estamos viendo tus reportajes, y también en las redes sociales hay una reacción. Por ello estaría muy bien que usted, profesor, insista a la gente que nos está viendo que vale la pena venir acá, que no van a perder su tiempo, y que creo que los que vengan van a ser pioneros de la actividad turística que está empezando a florecer por esta zona. Bueno, es una invitación a toda esa parte de Quintana Roo, que pues son nuestros hermanos. Muy bien, ya decíamos por qué había cierta similitud, porque había un acercamiento entre la gente de Tizimín, de Cozumel y de toda esta zona. Hay como una identidad, no muy clara, pero bueno, hay una identidad que flota en el aire y que nos mantiene unidos, y que por ello nosotros estamos aquí para compartir la historia, la cultura y ahora
el turismo de toda esta zona que ya se está abriendo para una nueva era en la zona de la era del corredor turístico de Tizimín. Gracias por haberme acompañado en un reportaje más para compartir con ustedes la historia de este lugar.